Bien, mis queridos estudiantes del noveno G, H, I, J y K. Un saludo grande para ustedes y también para sus padres de familia que se están apoyándolos siempre en todas las actividades académicas orientadas para este año lectivo. Quien les habla, su profe de matemática, Arián Vázquez, y tengo el gusto de presentarles la clase número 10 correspondiente al tema de productos notables. Y en este caso, hablando del cuadrado de un binomio, como ustedes vieron en la clase anterior, donde trabajamos el cuadrado de la suma de dos términos, que creo que quedó bien entendida esta actividad y espero que hayan hecho la tarea con todo la claridad posible y que, bueno, aprendan un tema más importante de las matemáticas. En el día de hoy nos vamos a concentrar en un tema hermano, casi prácticamente hermano gemelo de este anterior que vimos de la suma, pero en este día vamos a trabajar lo que es el tema de la resta, el cuadrado de la resta de dos términos. Bien, les quiero informar que el cuadrado de la resta de dos términos es muy parecido al anterior de la suma. Vamos a ver, aquí como ustedes podrán observar, ya existe una resta. ¿Y cómo se descompone? Cuadrado del primer término menos el duplo del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. ¿Cuál es la diferencia entre la clase anterior y esta clase? En que cuando es más, todos los signos van a ser más, y cuando es menos, el primero es menos y el otro es más. ¿Sí? Bien, les traigo un ejemplo para la clase en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ver este ejemplo muy simple. Vamos a trabajar tres actividades fundamentales. Vamos a ver la clase número 10 en el día de hoy, productos notables. Ese sería el tema general. El tema específico, cuadrado de la diferencia. En la clase anterior fue cuadrado de la suma y hoy vamos a hablar de la diferencia. Simple y llanamente esta clase va a ser corta porque como ya ustedes aprendieron la suma, la diferencia es mucho más fácil también. ¿Sí? Vamos a ver el modelo matemático. X menos y al cuadrado. ¿Sí? X menos y al cuadrado es igual al cuadrado del primer término menos, mírenlo aquí, menos el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Qué es lo único que me cambia? Que cuando es menos, el primer signo va a cambiar. ¿Sí? Bien, en un resumen pequeño que yo quiero darles a ustedes en esta parte, quiero explicarles como un modo importante lo siguiente. Dice así. Vamos a ver si me pueden ver la escritura, ¿ya? Por ejemplo, si yo aquí les coloco a ustedes x más y lo elevo al cuadrado, sabemos que este fue el modelo de la anterior clase, ¿verdad? Aquí va a ser igual al cuadrado del primer término más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Sí? En el día de hoy vamos a analizar este mismo modelo, pero en vez de suma va a ser una resta. ¿Sí? Bien, el modelo vamos a ver es muy parecido. Es el primer cuadrado, es el del primer término, menos el duplo del primero por el segundo, más cuadrado del segundo término. ¿Cuáles han sido los cambios más notables? Los dos son iguales en su proceder, simplemente en el primero de más, todo es más, y en el segundo, quien cambia es el primero nada más. Por tanto, cuando es la suma del cuadrado de la suma de dos términos, todo es más. Cuando es el cuadrado de la diferencia, el primero cambia. O sea, este va a ser nada más el único cambio. ¿Ya? Pasamos al primer ejemplo de la clase. Dice así. X menos 5 al cuadrado. Muy simple. Es menos. Ya sabemos que quién va a cambiar quién es. El menos de aquí, ¿verdad? Cuadrado del primer término. Menos el duplo del primero, ¿quién es? X por el segundo, que es 5. Más el segundo término al cuadrado. Cuadrado de x es x al cuadrado. Menos, seguimos, 2 por x y 2 por 5. 2 por 1, 2 por 5, 10. Recordarán, 2 por 1 por 5, 2 por 1, 2 por 5, 10. X por el vacío que no existe es x, ¿sí? Más cuadrado de 5, 25. ¿Vieron qué fácil? No es nada complejo, es bastante fácil. Al haber aprendido el procedimiento anterior, ya para ustedes es mucho más cómodo aprender este. Ejemplo número 2. Aquí le voy a complicar el grado de este binomio.
Aquí es x menos 5, muy simple. Aquí se lo voy a poner un poquito más reforzado. 4a al cuadrado es un término, menos 3b a la 3 es otro término. Por tanto y demás, aquí estamos en presencia de el cuadrado de la diferencia de dos términos. Pero muy fácil. Vamos a empezar con el primero. Cuadrado del primer término. ¿Quién es el primer término? 4a a la 2, al cuadrado de todo ello. Menos, recordarán que es menos, cambia nada más que el primero, el duplo del primer término por el segundo término. Mírenlo aquí, ¿sí? Más el cuadrado del segundo término. Me quedó ese 2 escondidito aquí, pero ustedes tienen que ver bien claro. Cuadrado, mírenlo aquí, del segundo término. Vamos a resolverlo entonces. Cuadrado del primer término. 4 por 4, 16. A la 2 por a la 2, a la 4. Menos, mírenlo aquí. 2 por 4, 8. 8 por 3, 24. ¿Estamos de acuerdo? A la 2 no tiene más nadie que sea semejante a él, se mantiene solito ahí, a la 2. Y b a la 3 tampoco tiene ningún término semejante, por tanto se mantiene b a la 3. Más 3 al cuadrado, 9. Y b a la 3 por b a la 3 es b a la 6. Resultado final, 16 a la cuarta menos 24 a la 2, b a la 3 más 9b a la 6. Y el tercer ejemplo para la clase del día de hoy es otro igual muy fácil. La diferencia del cuadrado de estos dos términos. Cuadrado del primer término, ¿quién es? X a la cuarta al cuadrado. Menos, miren aquí lo nuevo que aprendimos hoy. Duplo del primero, que es X a la cuarta, por el segundo término, que es 2ay a la 3. Miren qué grandecito es, pero es el segundo término. Más el segundo término al cuadrado. Resolvemos la operación. X cuarta por X cuarta, recuerden que es al cuadrado, me queda X octava. Menos 2 por 1, 2. Por 2, 4. A por todo el vacío porque no existe otra A, se mantiene la A. X a la cuarta, no hay otra X, se mantiene X a la cuarta. Y Y a la 3, como no hay más Y, se mantiene Y a la 3. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está X a la cuarta, después A y después Y? Porque yo debo de organizarlo en forma alfabética. A es primero, después X, después Y. Es lo más correcto que se debe hacer, ¿sí? Más, vamos a ver el cuadrado de todo este término. 2 por 2, 4. A por A al cuadrado. Y3 por Y3, Y6. Bien, hasta aquí mis queridos estudiantes es la clase número 10 que corresponde a el cuadrado de la diferencia de dos términos o de un binomio. Espero que con esta clase hayan entendido perfectamente. Es una clase bien fácil de comprender a raíz de que ya ustedes dieron en la anterior la suma y al aprenderse el proceso de la suma ya la diferencia es mucho más fácil. Les deseo una linda noche y nos vemos en la clase próxima número 11. Hasta luego.